En este video explicaremos la resolución de problemas referentes al movimiento circular, primeramente del movimiento circular uniforme y posteriormente del movimiento circular uniformemente acelerado, haciendo un comparativo con los movimientos rectilíneos. Ok. Para ello tenemos la siguiente figura, que es una circunferencia donde R es el radio, que es la mitad del diámetro, y luego tenemos la D minúscula, que no es el diámetro, es la porción del perímetro total, aunque en algunos casos podrá ser el perímetro total. Ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo? Medido en radianes. Es la división de D entre el radio, o sea, de la distancia sobre el radio. Como en este caso tienen las mismas unidades, la distancia está medida en metros y el radio también está dividido en metros, se cancelarían y eso equivale a radian o radianes. Es la relación. R podremos indicar que significa la relación de metro sobre metro, que en este caso realmente no tendría unidades, solamente nos está indicando una relación. Ok, bueno, partiendo de ello vamos a hacer el comparativo de distintos casos. Cuando tenemos una vuelta que equivale a una revolución o vuelta completa, como lo vemos en la figura, ok. Después equivale a 360 grados y equivale a 2 pi radianes. Cuando tengamos media vuelta será la mitad de lo que tenemos inicialmente. Entonces equivale a 0.5 revoluciones. Y en fracción equivale a media revolución, que lo podemos expresar de la siguiente manera. En fracción. Un medio. Como lo que está en color rojo. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos eso, la mitad de 360 son 180 grados, que equivale a media vuelta o 2 cuadrantes. Ahora, si 2pi lo dividimos entre 2, podemos ver que en su momento el 2 estará tanto en el numerador como en el denominador, y podemos cancelarlo. Y solamente anotaríamos el valor de pi. Y nos quedaría eso, pi radianes. Bueno, pasemos a un cuarto de vuelta. Con respecto al caso anterior, dividamos entre 2. Entonces tendríamos 0.25 de revolución y tendríamos un cuarto de revolución, como aparece en color rojo. Saquemos la mitad de 180, que equivale a un cuadrante. En este caso equivaldría a 90 grados. Y si dividimos pi radianes, entonces entre 2 equivaldría a pi medios de radian. En este caso podremos solamente indicar pi medios. Bueno, hagamos el equivalente a 10 vueltas o 10 revoluciones. Entonces, si tenemos una vuelta completa y aumentamos un 0 para que nos dé el 10, hacemos lo mismo con el caso de los grados. Entonces multiplicamos realmente por 10 y estamos agregando un 0. ¿Cuántos grados serían? 3600. Y ahora en este caso, si me dice que lo mismo en radianes, entonces lo multiplicamos por 10 y sería 20 pi radianes. Y ya tenemos nuestra conversión. Bueno, continuemos. Hagamos la obtención de despejes que vamos a utilizar en su momento. A partir primero de la ecuación que tenemos a continuación. Ok. Bueno. Y también indicamos los significados, primeramente. Como ya vimos, phi significa el ángulo en radianes. Le voy a anotar entre paréntesis que realmente son sin unidades. Se anota radianes porque es la relación entre D sobre R. ¿Ok? ¿En qué lo medimos? Radianes. Lo pondré de color rojo.
Ok, voy a aumentar el tamaño del zoom. Bueno, ¿cuál sería el primer despeje? Sería el siguiente. Ok, en este caso voy a intercambiar la posición del ángulo y el radio. Entonces R pasaría a la parte de arriba y el ángulo pasaría a la parte de abajo. Así quedaría el primer despeje. Ok, bueno, hagamos el segundo despeje. El ángulo está dividiendo, pasaría multiplicando. Y obtenemos D. Y quedaría como incógnita del lado izquierdo. Bueno, podemos continuar. Ahora, necesitamos la velocidad angular. En su caso, en el movimiento rectilíneo uniforme era solamente velocidad lineal. Entonces mi velocidad era la distancia entre el tiempo. Pero en este caso no vamos a medir la distancia, vamos a medir el ángulo recorrido en determinada unidad de tiempo. Entonces en vez de V sería W y en vez de D sería el ángulo. Indiquemos los significados de W, de T y del ángulo que ya lo teníamos. Ok. Velocidad angular. Entonces son los grados o radianes recorridos en determinada unidad de tiempo, que en este caso es el segundo. Y ahí en específico aquí son los radianes en cada segundo. El tiempo transcurrido, T. Y se mide en segundos. Recordemos que van a ser radianes sobre segundo y no grados sobre segundo. Indiquemos los despejes. Entonces primero vamos a intercambiar las variables. Anotaremos W en la parte de abajo y T en la parte de arriba. Y en el siguiente el ángulo va a ser la multiplicación de W por T. Quedaría de esa manera. Ok. Bueno. Ahora lo que necesitamos es determinar la frecuencia y el tiempo. Indiquemos en este caso F de frecuencia y el tiempo en este caso transcurrido, que va a ser el periodo, que es el tiempo que dura una vuelta completa. Y se mide en segundos. Y también a qué significa la frecuencia, con minúscula, que es el número de vueltas en un segundo o en cada segundo, y se mide en hertz o también en 1 sobre segundo. Así quedaría. Ahorita indicaremos las ecuaciones. Hertz con Z. Ok. Indiquemos las ecuaciones. Entonces primero para la frecuencia. Va a ser el valor de W entre 2pi. Y en ese caso para el periodo será lo opuesto. Vamos a invertir. Va a ser la parte de arriba el valor de 2pi. Y la parte de abajo el valor de W.
O también puede quedar de la siguiente manera, que sería 1 entre f. Ok, indiquemos el significado de las otras variables. Que necesitamos w, velocidad angular, y luego también en la parte de abajo necesitamos igual lo mismo, y aparte, en su caso, la frecuencia. Ok, nos falta una ecuación más para este tema, que es la velocidad periférica o lineal. Entonces tenemos v, que va a ser lo siguiente, la velocidad angular, y la vamos a multiplicar por el radio. Entonces v sería la velocidad periférica o lineal, que será la velocidad de la rueda al tocar el piso o al tocar una superficie, ¿ok? Que equivale a la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme, que se va a medir en metros de cada segundo. Y indicamos también que vale W, o lo que significa W, y R, que significa el radio. Me falta anotarlo incluso. R es el radio de la circunferencia y está medido en metros. Ok, lo indicamos donde proceda. Y falta también indicar D, que la distancia recorrida, y está dado en metros, que equivale al perímetro recorrido. Ok, digamos que si en una vuelta recorremos 10 metros y da 2 vueltas, recorreríamos realmente 20 metros. Ok, bueno, ahora sí, hagamos nuestro comparativo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento circular uniformemente acelerado. La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces ahora sería la velocidad no periférica, sería la velocidad angular, que es W. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido entre el tiempo. Y obtendríamos nuestra aceleración angular. Para no confundirlas, vamos a utilizar el símbolo de alfa. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente ecuación. En lugar de utilizar D, utilizaríamos o calcularíamos el ángulo recorrido, que es phi. Entonces, el tiempo multiplicado por la velocidad inicial, pero no es periférica, sería velocidad angular inicial, más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración vamos a utilizar el símbolo de alfa, porque la aceleración angular. ¿Ok? Bueno, indicamos los significados. Entonces necesitamos primero WF, que es la velocidad angular final. Y WI, que es la velocidad angular inicial. ¿Ok? Ahora necesitamos indicar el ángulo. Para la otra ecuación. En este caso no necesariamente la relación, pero ya sabemos su significado. Luego, indicar el valor de alfa o su significado, que es la aceleración angular. ¿Ok? T, que significa el tiempo que tarda en acelerar o desacelerar, según sea lo opuesto, ya sabemos por el signo. Sería T minúscula. Y está dado en segundos.
Entonces tenemos el significado del tiempo, de la aceleración y de WI, que necesitamos también indicarlo, que es la velocidad angular inicial. ¿Ok? Bueno, ya con ello podemos resolver los siguientes ejercicios, que lo vamos a dejar para el siguiente video.